Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, vamos a ver criptos menos habituales en el canal, pero que también son importantes en el tema del trading. En otros temas no entramos. Y la pregunta que nos hacemos es si realmente podemos hacer una tendencia o podemos hacer de la tendencia una estrategia de medio y largo plazo. Sí, esto es relativamente sencillo. La respuesta es que no. La respuesta es que la volatilidad nos machaca y es muy complicado utilizar el gráfico diario en determinadas situaciones. Este es el primer ejemplo, que es ADA, que es Cardano. Fijaos, estos son gráficos todos contra el dólar. Fijaos, por ejemplo, aquí, algo tan sencillo como rotura de la resistencia del 0.11 se convierte en una subida espectacular al 0.18, o sea, un 50% en 3 o 4 días, para luego caer otro 50% prácticamente al 0.11 de nuevo a los 3 o 4 días de la subida. Con lo cual es muy complicado mantener una estrategia de gráfico diario. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, al momento de romper, mantener con gráfico diario, ¿vale? La estrategia, pero luego irnos a una estrategia de 4 horas, como mucho, ¿vale? 4 horas, 2 horas, en la cual simplemente dejamos hacer al precio. Fijaos como una estrategia de 4 horas, en el momento en que tú puedas mantener una línea de tendencia, pues utilizarla, ¿vale? Pero es muy complicado. La otra opción es mantener una estrategia de medias o simplemente mantener una estrategia alcista hasta que deje de serlo, con lo cual en la primera vela roja te sales y ya, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estas caídas al final arrasan con todos los stops y con todas las, digamos, con todas las cuentas. Con todas las cuentas que hay prácticamente en mercado, salvo que tengas muy claro que estás a medio y largo plazo y te olvidas de ello, el resto es una absoluta barrabasada. Fijaos, es que la volatilidad que tienen 4 horas es brutal. O sea, es que pasa de sobrecompra a sobreventa en nada, en minutos, en horas. Entonces, aquí rompemos, está muy bien, esta estrategia está muy bien, fantástico, maravilloso, pero cuando sube con esta violencia nos permite ganar un 10, un 15% en 2 o 3 días, pero también nos cae un 40% en 2 o 3 días, con lo cual no nos deja mucho margen. No se pueden dar consejos realmente, pero sí que se pueden hacer es que en este entorno de volatilidad obviar aquellos que sean muy complicados o irnos a un gráfico de 2 horas, por ejemplo, ¿vale? Fijaos aquí que en este gráfico de 2 horas tenemos bastantes formaciones triangulares o rectangulares. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tienes aquí como un... A ver si lo podemos ver, ¿vale? Tienes aquí como una especie de triángulo, un rectángulo, algo parecido a un rectángulo, aquí algo parecido a otro rectángulo, pero difícil, ¿vale? Porque la volatilidad al final te destroza las cuentas. La estrategia de volatilidad que comentábamos el día de ayer, los rectángulos para, digamos, para que sean puntos de inicio, o los triángulos como puntos de inicio de estrategias en un gráfico de 2 horas, por ejemplo. Fijaos cómo vemos las figuras, ¿vale? Incluso ahora en el momento de grabar el vídeo tendríamos un pequeño triángulo alcista, que sería un poco, esta es la línea de tendencia. Difícil, ¿vale? Muy difícil de manejar. En el gráfico semanal, pues lo vamos a ver bien, pero claro, la volatilidad que subió en la subida previa de marzo hasta agosto, nada tiene que ver con esta volatilidad es mucho mayor. Entonces es mucho más complicado. Entonces sigue lateral alcista, pero muy difícil de gestionar en el corto plazo. Muy difícil, porque vamos a tener bandazos brutales que van a limpiar posiciones sistemáticamente. Por ejemplo, aquí tenemos Tron, ¿vale? Tron pues un poco lo mismo, rompe la línea de tendencia alcista, rompe el movimiento lateral y prácticamente sube un 30%. Esta es la que menos nos gusta de todas. ¿Por qué? Porque la rotura prácticamente se ha quedado un poco donde estaba, ¿vale? Lo mismo el gráfico de cuando rompe con tanta violencia, irnos a un gráfico de 2 horas y fijaos cómo
pues realmente sí que nos compensa y volvemos a ver un poco los triángulos. O sea, estos triángulos y estos rectángulos de cambio de tendencia o estas líneas de tendencia, volvemos a verlas. Entonces nos tenemos que bajar a un gráfico de 2 horas y ser extremadamente conservador con los movimientos y entrar única y exclusivamente cuando lo tengamos claro. O sea, porque las referencias con la volatilidad que hay se van todas. Tienes un soporte en, no sé, en 0,03, pero de repente se dilata hasta 0,027, con lo cual nos van a volar todos los stops. Tenemos que bajarnos a otro nivel. O sea, cuando no tenemos volatilidad podemos ir a un gráfico diario. Cuando tenemos mucha, es que se nos va. Es que nos arrasa el mercado. Es que de nada vale ser fino con los stops, porque con volúmenes más o menos grandes te van a arrasar las posiciones y así no vas a poder hacer realmente gran cosa. IOTA, pues otra que por ejemplo pasó un poco lo mismo, súper volátil, ¿vale? En la rotura famosos, vamos a ver que hay muchísimos triángulos. En estas roturas triangulares sale otra vez con violencia, pero claro, sale del 0,26, llega al 0,43 y se nos cae al 0,28. Esto es muy difícil de gestionar. Volvemos al gráfico de 2 horas y vemos que en estos gráficos de 2 horas, pues digamos, volvemos a tener esas figuras triangulares o rectangulares que nos echan una mano para la hora de seguir el precio, ¿vale? Un movimiento, una corrección, un segundo movimiento muy fuerte y otra vez una figura de este estilo, ¿vale? Pero muy complicado de manejar. Igual, lateral alcista. Nos gusta IOTA, nos gusta Cardano, lateral alcista los dos, ¿vale? Pero muy volátil. O sea, que es que a lo mejor merece la pena meterse y olvidarse. O de dejarlo. Directamente. O si haces estrategias, pues irte al gráfico de 1 hora, 2 horas, ¿vale? Si hacéis estrategias, pues la formación, aquí la tenéis, 7 cursos en un solo paquete, 299 euros. Y trading con criptos, edición 2020, que ya se acaba con 199 euros. Estos son nuestros cursos, esta es nuestra formación, así que nada. Y podéis hacerla en el trading, pues aquí, en este exchange, que tienes la posibilidad con un código, con registro, es un código del 50%, ¿vale? Todo en nuestra página web. Más Polkadot. Este gráfico es un poquito más tranquilo, ¿vale? Porque estamos en 6 horas. Entonces, si nos volvemos al gráfico diario, pues vemos un poco lo mismo. Fijaos la extremada violencia. Sube 6 a 6, baja 4,5. Es muy complicado. Muy complicado de seguir en gráfico diario, ¿no? Nos lo ponen muy difícil. Entonces, sí que tiene ganas de hacer cosas, lateral alcista, como viene siendo prácticamente todos, pero muy difícil de controlar, ¿vale? Al final el que menos volatilidad tiene, y tiene muchas, es el Bitcoin. Me parece un poco ridículo, pero es así. Entonces, cuando hay estas roturas, pues nos tendremos que ir seguramente al gráfico de 2 horas o el gráfico de 4 horas o 1 hora. Intentar pues seguir, ¿vale? Seguir el precio mientras esté alcista y en el momento que deje de estarlo, cerrar, ¿vale? Fijaos cómo rompe primer movimiento, segundo, un tercero, pero muy complicado. Muy complicado de seguir. O sea, no, muy difícil. Muy difícil de hacer una estrategia de gráfico diario. Se puede hacer una estrategia, digamos, de 2 horas. Entonces aquí, por ejemplo, pues ahora sí, aquí ahora estaría rompiendo ligeramente alcista, habría tenido una especie de módulo de arranque, un primer movimiento, una corrección, y ahora estaría rompiendo el segundo. Difícil, ¿vale? Porque fijaos esta caída que hemos visto. Pues esta caída es un 10%, como que no quiere la cosa. Podemos aplicar una estrategia de volatilidad, pero es muy difícil de sacar. O sea, con estos bandazos están arrasando cuentas a tutiplén, ¿vale? Este es Link, que también tiene, bueno, pues dentro del canal está correcto,
¿vale? Se sale fuera, nos cae a la base del canal. Siempre que nos caiga a la base del canal puede ser un buen punto para tomar posiciones, pero realmente pues estamos un poco parecido. O sea, volatilidad extrema, sube a 16, nos cae prácticamente a 11. O sea, son $5 de rango en 3 días, es un 20 y pico %, es una barbaridad. Es muy difícil, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir a un gráfico de este estilo, un gráfico de 2 horas, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, tramitos cortitos, ¿ves? Ahora, por ejemplo, está intentando, como con todas, romper, pues de todos estos con gráficos de 2 horas que tenemos, pues escoger quizá el que mejor gráfico tenga. Suena tonto, pero es que al final son todos muy parecidos. Cojo el que mejor gráfico tenga, me quedo en ese tranquilamente viendo cómo sube o viendo cómo baja y ya está. Entonces este es Polkadot, este es Link, parecido, ¿vale? Y por último hemos puesto Monero, ¿por qué? Porque es la que parece que quizá mejor se está comportando. Entonces, pero con los mismos síntomas de volatilidad que tienen todos. Fijaos que el 110 está de soporte, entonces si nos cae por aquí 110, 112, 108, pues puede ser una zona de compra pensando en el largo plazo y con mucha tranquilidad, porque con estos bandazos es impresionante, es increíble, o sea, no se puede hacer realmente mucho, ¿vale? Pues tenemos que ir al gráfico de 2 horas y tranquilidad, y este es el que mejor se está comportando de todos los que estamos viendo como alternativos. Conclusiones: aumento de volatilidad, tienes que poner un gráfico de 2 horas, 1 hora y ser muy, y ojo, o dejar los stops o ser muy ceñido con ellos, ¿vale? Porque fijaos cómo realmente en minutos, en horas, el mercado se sube un 30-40%, se baja un 30-40%, con lo cual arrasa prácticamente a todos. Aquellos que tengan un largo plazo, pues siempre pueden poner órdenes de compra en la parte baja del movimiento alcista para que en algún bandazo de estos se hagan, ¿vale? Es decir, un bandazo puede ser, por ejemplo, que caiga a 110, 108 o 112. Bueno, pues aquí compras. Comparado con un 140, estás ganando bastante. ¿Te lo va a hacer hoy? ¿Te lo va a hacer dentro de 2 días? En el fondo te estás arriesgando a que no te lo haga nunca. Pero esa estrategia de trading pues puede ser interesante en el medio y largo plazo. Y si te pones a hacer trading, pues con el gráfico diario te van a volar. Un abrazo y hasta siempre.